Hola, mi nombre es Ariel Garófalo. Para los que no me conocen, yo soy director de la carrera de diseño, comencé este año, y hoy vamos a conversar con Mariano Núñez Freire en esta segunda charla de un ciclo que inauguramos este año de conferencias de, de diseño gráfico. La primera fue sobre inteligencia artificial de Pato Gorman, y la idea es traer referentes del mundo del diseño y la comunicación que complementen y ayuden a la formación de los estudiantes y los profesionales también de diseño gráfico. Bueno, en este caso me toca presentar a un referente de diseño como Mariano Núñez, que aparte es un gran amigo. Estudiamos juntos en la Universidad de Buenos Aires, allá lejos y hace tiempo. Mariano Núñez es diseñador gráfico, egresado de la FADU UBA, donde también se desempeña como docente. Tiene una sólida trayectoria en medios de comunicación. Ha trabajado para Clarín, para Olé, para diarios de afuera. En los últimos años enfocó su carrera hacia el ámbito de la comunicación gubernamental. Actualmente forma parte, liderando proyectos en la Agencia Gubernamental de Río Negro, Innova, y su objetivo o sus trabajos consisten en la creación de canales digitales que desde una perspectiva del diseño acercan el Estado a la ciudadanía. Bueno, Mariano, primero agradecerte, eh, y espero que también pronto podamos contar con vos en el equipo de docente de la universidad. Bueno, toda una declaración esto. Así que Está muy bueno, bien. te doy la bienvenida y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a todos por el interés. Sí, nada, hace muchos años que trabajamos ya en diseño gráfico, pasamos desde el diseño, diría, porque empezamos como diseñadores y empezamos a convertirnos y a mutar en otras cosas más vinculadas por ahí con la comunicación en un sentido más amplio. Yo trabajé en medios gráficos en los 90, principios del 2000. Trabajé en Buenos Aires, vivía en Buenos Aires y armé mi estudio de diseño, donde trabajé haciendo publicaciones en muchas cosas del área del diseño editorial. Y cuando empecé a trabajar por mi cuenta, empecé a abrir esa perspectiva, como cualquier persona que se arma un estudio de diseño, donde empieza a trabajar un poco con lo que busca y con la demanda que encuentra. Y esa demanda a principios de los 2000 tenía que ver con identidad institucional, con cosas digitales. Por ahí en ese momento las redes todavía no estaban. Las redes arrancan en Argentina en 2007 más o menos, 2008. En 2005 hacíamos páginas web, sobre todo cosas más institucionales. Y era otra internet la de ese momento. A partir digamos, de mediados de la primera década del 2000, empezó la oportunidad la posibilidad de trabajar de manera remota, que a mí me pareció súper interesante eso. Y empecé a trabajar desde mi oficina que estaba en el barrio de Núñez, de manera que pudiera trabajar remoto todo lo posible, ¿no? Porque me tentaba mucho el tema de poder trabajar desde cualquier parte, lo que hoy son los ¿cómo se llaman? Los viajeros digitales o los workers digitales, digamos, que trabajan desde cualquier lado. Entonces en ese momento era algo que no estaba tan claro, pero bueno, empezaban a haber herramientas que lo permitían. Y tenía hijas muy chiquitas y estaba un poco cansado de Buenos Aires, la verdad. Y entonces se me ocurrió que me podía ir a trabajar a otro lado y me fui con mi familia, nos fuimos a vivir a Bariloche. Bueno, acá tengo, no sé si pasa la pantalla ahí cuando cambio. No sé si se ve la casita en la nieve. Todavía no compartiste pantalla, me parece. Ah, bueno, ahí vamos. Compartir pantalla.
completa, compartir, me voy. Perfecto, Ahí se ve está, ahí está. Ahí estamos. Bueno, nos fuimos a ver a Bariloche. Como muchos que dicen, qué lindo irse a ir a Bariloche, bueno, lo hicimos. Ahí nos fuimos, ahí, esa es mi casa. Y en Bariloche yo tenía la idea de seguir trabajando con mi estudio, como venía trabajando, porque podía trabajar de manera remota. Empecé a hacerlo, seguí trabajando en cosas de editorial, sobre todo, mucho para Buenos Aires, y surgió una oportunidad que yo no esperaba, que un día un papá del colegio de mi hija me preguntó si yo era diseñador gráfico, sí, tenía un estudio, sí, me preguntó si hacía marcas, sí, hacía marcas, entonces querían reunirse conmigo. Y cuando me reuní, me contaron que necesitaban una marca, y digo, sí, yo me hago estas cosas, me ocupo. Entonces, ¿para quién? Preguntaba yo con la idea de que me iban a decir una chocolatería, un restaurante, un hotel en Bariloche. Me dijeron para el gobierno de Río Negro. Y yo dije, chan, ¿cómo para el gobierno de Río Negro? Sí, para el gobierno de la provincia de Río Negro. Bueno, a ver, charlemos un poquito más. Empezamos en ese momento, hacía poco que había cambiado la gestión, había empezado una nueva gestión de un partido provincial que se llama Juntos Somos Río Negro, que yo no conocía hasta ese momento. Me junté con ellos y lo que ellos querían era un logo, un loguito, un dibujito. Y lo que yo les planteé es, no, lo que ustedes necesitan no es un dibujito, lo que ustedes necesitan es un proyecto de implementación de identidad institucional. No entendían ni qué era lo que yo les estaba diciendo, y lo que me dijeron fue, bueno, buenísimo, pero hacenos un loguito y después vemos. Entonces, frente a este pedido, yo dije, bueno, ¿qué hago? Y sigo, la verdad que era una oportunidad interesante. Entonces empecé a pedirles material de cosas que tuvieran hechas. Habían cosas sueltas, medias desparramadas, empecé a juntar material para ver qué diagnóstico podía hacer de lo que pasaba en ese momento en la comunicación institucional del gobierno. Acá tenemos la casa de gobierno en Viedma, provincia de Río Negro, ¿no? Tuve ahí una reunión y pasaron estas cosas y me fui con un montón de material, que es este que les voy a mostrar ahora, que es un cocoliche de cosas que venían haciendo. Tenían una marca, que era esa que está ahí abajo a la derecha, y tenían estos afiches, así como ese collage misterioso que tenían armado acá, textos larguísimos, unos títulos que no estaban muy claros. Cuando empecé a ver las fotos que el área de comunicación del gobierno publicaba, me empecé a encontrar con otras cosas, como esto que, si ven ahí arriba, Ministerio de Gobierno era uno de los ministerios, es uno de los ministerios del gobierno provincial. Y al lado hay un banner del Ministerio de Producción, que era otro de los ministerios que tiene un logo distinto. Entonces empecé a buscar por ese lado. Conseguí esto de un programa que estaban promocionando y me encontré, si se fijan ahí abajo a la derecha, había otro logo de la Dirección Provincial de Seguridad Vial, que abajo dice Subsecretaría de Control Territorial, Subsecretaría de Seguridad y Justicia, Ministerio de Gobierno. Y al lado el escudo de la provincia, ¿no? Como seguía buscando, a ver si me puedo acercar, ese mismo logo de la dirección provincial que decía Secretaría de Seguridad y Justicia, bueno, la Secretaría de Seguridad y Justicia tenía otro logo, además, que era distinto, ¿sí? Y eran todas partes del mismo gobierno. Acá tenemos otra pieza donde también teníamos acá la dirección de seguridad vial y acá otra dirección de seguridad vial que tenía otra cosa distinta. La verdad que era bastante caótico todo, ¿no? Ministerio de Salud, el Departamento de Comunicación, que era un área del Ministerio de Salud del gobierno, tenía también su logo. Cada uno tenía su logo, ¿sí? Este es un compilado de cosas que fui encontrando, tan en baja porque la fui levantando de la web así como pude, ¿no? Esta cosa de el Ministerio de Educación y Derechos Humanos incluía la Secretaría de Derechos Humanos, que también tenía su logo, que era del Ministerio de Educación, no del gobierno de Río Negro, sino de la provincia de Río Negro, y la Secretaría de Cultura. Cada uno se nombraba de una manera distinta,
cada uno se presentaba de una manera distinta y cada uno aparecía como podía en distintos ámbitos. Entonces, frente a esto, yo lo que les propuse fue pensarlo todo de otra manera, ¿no? No tener un loguito, sino pensar cómo iba a ser esa comunicación. Ellos tenían una idea de que el logo tenía que ser algo como esto. ¿Por qué? Porque fíjense que acá esta raya tan orgánica de acá arriba tiene la montaña que está al oeste de Río Negro, el valle de Río Negro, este marrón es por la estepa de Río Negro, y esto que termina acá es el mar que está del otro lado, de la otra punta de la provincia. El logo te cuenta la provincia, y la verdad que no era eso lo que necesitaba el logo, ni mucho menos esto representaba ya no a Río Negro, sino al gobierno de Río Negro, que en mi experiencia como rionegrino, que hacía un año y pico que yo estaba viviendo allá, el gobierno de Río Negro no aparecía en ninguna parte, o sea, no había presencia del gobierno de Río Negro. Entonces, lo que hice fue armar una presentación tratando de ser como lo más claro posible y que me entienda gente que no tenía nada que ver con la comunicación, gente que venía de la política, pero que no tenía una idea, digamos, de la comunicación como un recurso estratégico, sino que pensaba en la comunicación como, bueno, hay que tener una marca, hay que tener una página web, hay que tener un no sé qué, no sabemos muy bien para qué, pero sabemos que tenemos que tenerlo. Entonces, esto que les voy a mostrar ahora es una presentación la presentación que hice en ese momento con lo que yo les estaba proponiendo, que tenía que ver con la comunicación como un recurso estratégico. ¿Por qué? Porque la gente no ve al gobierno directamente. El gobierno no es la casa de gobierno. ¿Sí? El gobierno es una entidad abstracta. ¿Sí? Y las personas percibimos a los gobiernos a través de su comunicación y a través de las acciones que hacen, que un gobierno permanentemente está haciendo acciones o dejando de hacerlas. ¿Sí? El gobierno, y esto era como lo que yo les quería explicar, era con cada cosa que hace está comunicando. No puede evitar comunicar. Y esa comunicación, esa huella que va quedando, es lo que va construyendo la imagen del gobierno. ¿Sí? La comunicación y la imagen son dos componentes de un mismo proceso. No son cosas separadas. No se puede hacer una cosa por un lado y otra cosa por otro. Y esa imagen no está en la esencia del gobierno. Se construye día a día en el diálogo con la gente, porque la imagen del gobierno es la imagen que la gente tiene del gobierno. Entonces, la imagen del gobierno no está del lado del gobierno, sino que está del lado de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con algo que está del otro lado? Bueno, el planteo tenía que ver con que en ese diálogo, la comunicación del gobierno tenía que ser una voz identificable, diferenciada, con un estilo propio y que permanezca en el tiempo. ¿Sí? En cada acción y en cada comunicación del gobierno, independientemente del canal o del lugar, cada contacto que un ciudadano tiene con el gobierno se tiene que encontrar con lo mismo, con una voz que le hable de la misma manera, con el mismo tono, que la pueda identificar como que siempre el mismo, y en esa suma de interacciones uno va construyendo la imagen que tiene del gobierno. ¿Sí? ¿Qué logramos con esto? Visibilizar el trabajo constante que hace el gobierno, mostrar que tiene una presencia permanente y que hace un acompañamiento continuo de la ciudadanía en ese momento. En cada lugar de la provincia siempre, ¿por qué? Porque Río Negro es una provincia muy grande, que todo el centro de Río Negro está vacío, y todas las ciudades como Bariloche, Roca, Cipolletti, Viedma, Choel, son todas ciudades que están distribuidas en los bordes de la provincia. ¿Sí? Entonces, para poder hacer esto, para ir para adelante con esta estrategia, armamos una propuesta de identidad visual con Martín Sacomano, alguien que conocí y terminamos muy amigos, que se ocupaba de la parte más de, él tenía una formación en marketing y enganchamos muy bien para trabajar en la comunicación. Lo que planteamos fue armar unos signos y unos elementos claros e identificables que se puedan reproducir con los medios disponibles en Río Negro, que no eran los medios disponibles en cualquier otro lugar. ¿Sí? Que apliquemos unos criterios comunes, porque éramos muchos los que generábamos mensajes, y todos teníamos que tener la idea de que cada vez que hablábamos, el que hablaba era el gobierno, ya no era el ministerio de tal o el ministerio de cual, sino que era siempre el mismo gobierno. Para eso armamos una marca
que tiene un pequeño desarrollo que parte de la bandera de Río Negro, que la conocí en ese momento, y una especie de síntesis de la palabra Río Negro con la bandera. Llegamos a esto, a mí me parecía que todavía había que seguir sintetizando, y terminamos llegando a esta marca. Y a este color, que ¿por qué usamos este color? Porque en ese momento, esto era en el año 2013, en la presidencia, era la primera presidencia de Cristina Fernández, y toda la comunicación del gobierno nacional que estaba presente en la provincia de Río Negro era azul celeste. Toda la comunicación de Neuquén, que es una provincia limítrofe, era azul. Toda la comunicación de Chubut también era azul. La comunicación de la provincia de Buenos Aires era naranja. Y venía el gobierno de Río Negro de una gestión radical que era color rojo. Entonces había que buscar un color que sirva para diferenciar lo que hacía el gobierno provincial, ya no internamente, sino de los otros gobiernos provinciales, del gobierno nacional y también de los gobiernos municipales, que muchos tenían que ver con el gobierno nacional, porque eran del mismo partido, entonces usaban los mismos colores. Nada, armamos esta marca muy identificable, teníamos ese color, una marca bastante todoterreno, porque sabíamos que iba a ser difícil digamos, de la implementación, y además con un nuevo eslogan, que era esto de en cada lugar siempre. ¿Por qué? Porque en ese momento el gobernador, que es Alberto Beretilnec, empezaba a recorrer la provincia, que era algo que los gobernadores anteriores no venían haciendo. Entonces el gobernador empezaba a ir a lugares donde hacía mucho tiempo que no había ido un gobernador. Empezamos a, digamos, a pautar cómo se hacían las piezas, estos esquemas de foto, título, bajada y cierre con el eslogan y la marca. Empezamos a armar estos fondos de prensa, que en ese momento la Secretaría de Medios, son quienes cubren, digamos, todos los actos de gobierno, armaron un Flickr y empezaron a poner fotos en alta para que los medios rionegrinos la pudieran usar. Entonces levantaban mucho esas fotos y le daban mucha difusión a las imágenes de los políticos y de la presencia de la marca. Ese camión que tenemos ahí abajo, ahora les voy a contar la historia. Y lo que tenía que ver con vía pública, porque lo que nos interesaba era que se vea dónde el gobierno dónde el gobierno de la provincia estaba haciendo cosas. ¿Sí? La casa de gobierno, ¿sí? Y piezas gráficas que se empezaron a usar en los medios rionegrinos, que en ese momento el diario Río Negro es un diario muy importante, es como si fuese el diario Clarín o La Nación a nivel nacional, es el diario Río Negro en la provincia. Y después hay otros diarios que siguen saliendo, que son blanco y negro, curiosamente, siguen saliendo en blanco y negro. Había una página web muy polémica, pero que la acababan de hacer, no los iba a poder convencer de cambiarla, entonces implementamos la gráfica y así quedó la página en ese momento, que fue una página hecha medio a las apuradas, ¿sí? Y planteamos este sistema y otras marcas, porque esto que nosotros estábamos proponiendo en Río Negro era algo que ya en otros lugares se venía haciendo. O sea, nosotros no estábamos inventando esta estrategia del gobierno, sino que estas estrategias se venían trabajando en el gobierno de Buenos Aires desde 2003. Ese Haciendo Buenos Aires creo que es de una de las primeras gestiones de Macri, en Montevideo, en Rosario, en Nación y en otros países se venía trabajando, con esta idea de que el gobierno tenía que mostrar su presencia. ¿Sí? Acá tenemos al ministro de Salud con el director de la Universidad de Río Negro, y unos banners, que en ese momento hacíamos banners así a lo loco y les mandábamos los archivos y cada uno se los imprimía. Y la verdad que tuvo mucha aceptación. Y esto que tienen ahí atrás de Salud Siempre fue una derivación inesperada, porque nosotros hicimos este eslogan de en cada lugar siempre y pegó mucho, y después cada uno de los ministerios empezó a hacer su versión. Salud Siempre, en cada escuela siempre, y cada uno tenía su versión de siempre, y eso, que fue una cosa orgánica y no organizada, terminó de armar como toda una lógica que se distribuyó en toda la provincia. La verdad que tuvo mucho, digamos, se empezó a ver mucho esa presencia. Normalizamos la manera de denominar a todas las áreas, ¿sí? Donde las áreas tenían Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Economía, y si había esta dependencia, se hacía de esta manera.
tarjetas para los funcionarios, les tirábamos por la cabeza las tarjetas a todos, la verdad que nos pedían y les mandábamos los archivos para que cada uno se los imprima, y de esa manera pudimos empezar a normalizar la manera que se veía cada una de las acciones del gobierno. Estos son avisos que salían en los diarios, y habíamos armado la versión color para los diarios color. Fíjense que son 2 colores los que usamos, más allá de la foto, ¿no? Y ese verde que habíamos hecho en diarios que imprimían muy mal, era un verde que estaba hecho con 50% de cian y 100% amarillo, solamente con 2 tintas. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que nosotros hacíamos era hacer que haya menos posibilidad de que ese color se imprima mal, de que haya un fuera de registro, ¿sí? Y después en la versión blanco y negro, en vez de hacer lo que se venía haciendo, que era agarrar el archivo en color y mandarlo para que lo impriman, hacíamos una versión especial en blanco y negro que era de muy alto contraste, donde ya ese juego de blanco y negro no estaba, sino que estaba todo negro sobre ese fondito gris, que a veces falló, pero que era un gris del 10%, me acuerdo, una cosa así. ¿Por qué hacíamos esto? Queríamos que se vea claramente, por un lado, la comunicación de lo que el gobierno estaba haciendo en los medios, y después, por otro lado, que en la calle se vea lo que el gobierno estaba haciendo. Si se fijan, el aviso que anunciaba el Plan Calor 2013, que decía que seguía distribuyendo garrafas sociales en Bariloche, y después la gente por la calle se cruzaba con el camioncito que llevaba las garrafas, con este cartel hecho, vaya uno a saber por quién, con una tipografía que no era, con una versión del logo media rara, pero que de todas maneras se seguía reconociendo esa marca y se seguía reconociendo ese color. Entonces, la verdad que funcionó eso, y logramos que la presencia del gobierno provincial aparezca en un montón de lugares donde no estaba, que por otra parte estaba. O sea, lo que pasa es que no se veía, ¿sí? Edificios públicos que empezaron a tener la imagen del gobierno, para que uno vea que eso tenía que ver con el gobierno provincial, ¿sí? Estos banners que les contaba, donde en cada uno de los actos iban con los banners y cada uno tenía el suyo, y de esa manera se empezó a visibilizar esa presencia del gobierno. A mí me llamaba mucho la atención en Bariloche, donde cuando yo llegué parecía que el gobierno provincial no existía. Y el gobierno provincial se ocupa de la salud, de la educación, de la seguridad, la policía, un montón de cosas. O sea, está permanentemente, no puede no estar, digamos. Pero no se veía, ¿sí? Pasó una cosa, eso duró hasta la segunda gestión de Alberto Beretilnec, que terminó en 2019. En 2019 ya estaba en toda la provincia muy instalada la presencia del gobierno provincial, y venía un cambio de gestión donde la nueva gobernadora, que es Arabela Carreras, que todavía está ahora el 10 de diciembre entregando su mandato, que formaba parte del mismo espacio político, había sido elegida como gobernadora. Cuando yo hice la marca del gobierno, tenía una idea que me parecía que la marca de un gobierno no tenía que ser la marca de una gestión, que la marca del gobierno tenía que ser algo lo más simple, lo más básico, lo más elemental, y que tenía que ser del gobierno y no de la gestión directamente. Pero la verdad que después de haber estado todos esos años trabajando y que haya llegado ese cambio de gobierno, me di cuenta que es tanta la exposición que tiene el Poder Ejecutivo en cualquiera de sus, digamos, de sus niveles, ya sea nacional, provincial o municipal, que es muy difícil que no se asocie la imagen que tiene, digamos, los signos de identidad que tiene el gobierno a esa gestión en particular. De hecho, una cosa que pasaba era que muchas veces para criticar a la gestión del gobierno se usaba la marca, ¿no? Y alteraban la marca o hacían cosas en la marca. Con lo cual nos quedaba claro que había quedado claramente identificada el gobierno de Río con esa imagen que teníamos. Entonces, cuando cambió la gestión, a mí me pasó una cosa que fue, no me entusiasmaba tanto tener que hacer de vuelta todo esto, porque ya lo habíamos hecho, pero me parecía que era lo que había que hacer. Entonces le planteé
a la gente del área de comunicación y al ministro de quien dependía esta área, que me parecía que había que hacer una reformulación de la marca. Y en ese momento me dijeron que sí, que les parecía bien y que le iba a hacer un estudio de Córdoba. Y medio que me agarra un ataque a mí, porque yo era como el padre de la criatura. Tenía ganas de hacerlo, tenía ganas de hacer otras cosas. Yo ya había empezado a hacer muchas cosas en la parte digital, que me parecía que seguía por ahí el trabajo que habíamos hecho. Y la verdad que cuando empecé a ver lo que lo que había empezado a hacer esta gente de Córdoba y estuve intercambiando con ellos y viendo un poco de qué se trataba, estaba muy bien lo que propusieron. Porque además estaba muy en línea con lo que nosotros habíamos armado. O sea, toda esa estrategia de comunicación que nosotros habíamos planteado no la cambiaban. Lo que cambiaban eran los signos. Mantenían el verde, que era algo muy identificable, y reformulaban la marca un poco, empezaron a usar la tipografía Montserrat, que era otra tipografía. Nosotros habíamos usado una tipografía que era la ASAP, que es una tipografía que hicieron diseñadores argentinos. Cambiaron a la Montserrat, que estaba buena, que tenía que ver un poco con la que nosotros habíamos usado, que era la Gotham, y le daban un toque así como más fresco a esa, digamos, a esa imagen que tenía el gobierno, y marcaban un poco una continuidad en todo lo que tenía que ver con el color y un cambio en esos cambios que tenían que ver con la parte visual. Así que estuvo bueno ese cambio. Yo en ese momento ya había empezado a hacer algunas cosas que tenían que ver con la parte de la página web, porque había quedado esto en la página web. Y había quedado medio huérfano además, porque no había, digamos, ningún área que se había ocupado de la parte web. Yo desde la parte de comunicación lo había propuesto, no me habían dado mucha bolilla. A medida que pasaban los años, la página web cada vez tenía más visitas, eran todas visitas únicas, porque la gente iba, en los buscadores aparecía claramente cuando vos ponías Río Negro, porque aparte es un .gov.ar, entonces tiene mucha presencia, y a los buscadores les gusta, pero siempre eran visitantes de una sola vez, porque llegaban, no encontraban lo que buscaban y se iban a otra parte. Con el cambio de gestión en el que se cambió la marca, el gobierno creó un área, que es donde trabajo yo actualmente, que es la Agencia de Innovación. La Agencia de Innovación de lo que se ocupa es de lo que tiene que ver con la modernización del Estado. Se sumó una persona que es Soledad Bonet, que fue la primer directora, que venía trabajando en Nación en la parte de modernización, y yo como ya vi que no iba a hacer este cambio en la parte de identidad institucional, y me interesaba hacer lo que tenía que ver con las webs, me fui a hablar con ella directamente, porque yo sabía que estaban armando equipo y que era más fácil pasar gente de un área a otra que tomar gente nueva, ¿no? Eso es lo que como una carta estratégica a mi favor. Así que fui y le llevé una propuesta de cómo a mí me parecía que tenía que ser la página web. Que tenía que ser una página sola y que tenía que ser un ecosistema de páginas web. Le conté un poco el proyecto, le mostré la presentación y me dijo, buenísimo, te quiero en mi equipo, venite y lo hacemos desde la agencia. Así que fue muy bueno porque yo venía con esta propuesta que no me terminaban de escuchar, y esta persona me escuchó y dijo, sí, eso es lo que tenemos que hacer, venite. Así que me pasé a la agencia Innova. Esto fue en enero, febrero del 2020. Pero claro, en marzo del 2020 nos mandaron a todos para adentro. Yo me quedé trabajando en mi casa, en esa casita con nieve que veían al principio, y empezaron a aparecer un montón de urgencias que tenían que ver con la pandemia, ¿sí? Esos 15 días benditos que nos mandaron para adentro, que se hicieron meses, y empezó a haber una necesidad muy grande de parte del gobierno de generar canales digitales para poder vincularse con una población que estaba cada uno metido en su casa. Yo había llegado con esta idea de las páginas web, entonces me dijeron, buenísimo, vamos con las páginas web. La primer página que hicimos, tenemos por acá, y procedes la obra, es una obra social, la cobertura médica más grande de Río Negro, que depende del gobierno de Río Negro. Y tenía esta página web, que era una cosa vieja, y además no tenía nada que ver con lo que nosotros necesitábamos y con lo que se necesitaba en ese momento. Digamos, en ese momento que ya la cantidad de teléfonos, los smartphones que teníamos, ya
era masiva. Yo una cosa que veía en las páginas web del gobierno eran unas estadísticas que teníamos y veía cómo a medida que pasaban los años, cada vez más visitas se hacían desde teléfonos y menos visitas se hacían desde computadoras de escritorio. Esta página tenía una información que era, digamos, era un desastre. Vos entrabas en la página, lo primero que te explicaban eran quiénes somos, ¿no? Y después las autoridades, con caritas. Entonces yo pensaba, digo, imagínate si vos cuando entras a la página de tu banco para consultar, hacer una consulta de saldo, te encontrás con esto, que el banco te cuenta quiénes somos y te dice quiénes son las autoridades del banco. A mí como usuario, no me importa quién es el presidente del banco. O sea, la verdad, hoy no me importa quién es el presidente del Banco Patagonia. Si a mí lo que me interesa la página del banco es para operar como opero con un cajero automático, no para que me cuenten información institucional. Había algunos canales para hacer consultas, habían esta cosa así de banners con recomendaciones de salud, había información sobre los planes y los programas, pero no podías hacer nada con eso, solamente era informativo. Y había información sobre los consultorios en cada una de las ciudades, donde tampoco te encontrabas con la foto del consultorio, sino que de la ciudad de Viedma o la ciudad de General Conesa, que son ciudades de Río Negro. Novedades que tenían que ver con cuestiones internas de la obra social. Acá no se me cargaron las fotos. Y después al final, información sobre las delegaciones. Empezaba a ver ahí un poco de información que podía ser útil para alguien. Nada, nos pidieron que rediseñemos la página y lo que nos estaban pidiendo en realidad era que hagamos con esto algo más verde y con más canchero. Y lo que le devolvimos y lo que yo les propuse fue algo completamente distinto, que fue esto. No fui con un diseño, fui con un esquema. Y ese esquema lo que planteaba era cómo tenía que funcionar la página web. Después yo lo que les decía es que la página web tenía que ser como un cajero automático con onda, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba el cambio? En la orientación del sitio, que dejaba de estar el sitio mostrando cómo era la organización para reorientar el sitio hacia los usuarios. Esto es el UX del que hablamos, ¿no? En ese momento no lo llamamos UX, sino que hablamos de reorientar el sitio hacia los usuarios y que además esa reorientación era un poco la estrategia que nosotros queríamos adoptar, pero por otro lado era la demanda que teníamos, porque la gente no podía salir de la casa y necesitaba información y no necesitaba saber quién era el presidente de la obra social, necesitaba información de cómo sacar un turno o cómo hacer un trámite. Entonces empezamos por acá. Primero de todo y arriba, número de emergencias. ¿Sí? Si vos tenés una emergencia y necesitas consultar con tu cobertura médica, lo primero que tenés que tener a mano era eso. Después teníamos 4 trámites en ese momento que se podían hacer. Sacar un turno para que la gente no vaya a las delegaciones si no tenía turno, comprar órdenes de consulta, seguir las recetas electrónicas y anotar a los chicos recién nacidos. Unas recomendaciones sobre COVID y después de estos planes que tenía la cobertura médica, la posibilidad de gestionarlos y que vos te puedas meter y puedas hacer gestiones. Bueno, un buscador y fíjense que acá abajo les mandamos eso que ellos tenían al principio de todo. ¿Por qué? Porque esto lo iba a buscar el que le interesara. Entonces también una cosa que planteábamos es que habían 2 maneras de que el usuario se vinculaba con la página. Una manera tenía que ver con el usuario entrando a la página para ver lo que la página le ofrecía, ¿sí? Y en ese sentido nosotros teníamos que ofrecerle lo que más usaba, ¿sí? La información útil para hacer gestiones. Y otra cosa es el usuario que sabe lo que está buscando y entonces va a ir a buscar eso específicamente. Por ejemplo, tienen esta columna de acá de prestadores que eran los proveedores de la obra social, que si querían ir a consultar un expediente para ver cómo estaba su orden de compra, por ejemplo, iban a entrar en la página no para ver lo que había en la página, sino para buscar eso específicamente. Entonces contábamos con que el usuario ahí lo que necesitaba era o tener un buscador o tener la información planteada de manera clara. Este esquema, una vez que lo aprobamos con la gente de la cobertura, se transformó en esta página. ¿Sí?
ya tenía otro color. Habíamos hecho en ese momento trabajado con una agencia que hizo una nueva propuesta para la marca, que empieza a parecer una marca de una cobertura médica del siglo XXI, digamos. Y empezamos a poner los canales de comunicación que habían. Por un lado, las redes sociales, a través de las cuales atendían a la gente. Por otro lado, un WhatsApp que habían habilitado en ese momento, la línea telefónica que les decía, porque tenían un call center que atendía gente, ¿sí? Y después, cada uno de estos puntos tenía la posibilidad de hacer gestiones. Gestionar las consultas, sacar un turno, comprar un bono, ver tu receta, hacer un registro, y después, dentro de cada uno de esos programas, vos podías entrar y hacer una gestión vinculada con ese programa específicamente, ¿sí? Entonces, de esta manera la página dejaba de ser un folleto institucional y empezaba a ser una ventanilla a través de la cual la gente podía hacer gestiones. Nada, cuando publicamos esta página empezó a volar la página, porque todos esos usuarios que antes entraban y se encontraban con información institucional empezaron a encontrarse con canales de comunicación. Entonces empezamos a tener más visitas y sobre todo más visitas frecuentes, porque quien entraba y encontraba lo que quien entraba y sacaba un turno y le funcionaba, después volvía a entrar a sacar un turno. Y es lo que hacemos nosotros hoy, ¿no? Cada vez que necesitas sacar un turno, no vas hasta la delegación o hasta la sucursal, te metes en la página web y lo sacás, ¿sí? La página, por otra parte, era responsive. Responsive es que el mismo contenido se adapta tanto a una pantalla horizontal de una computadora como a la pantalla de un teléfono. Y una cosa que nosotros habíamos detectado, sobre todo con lo que tenía que ver con el gobierno de Río Negro, que antes de la pandemia, en el gobierno de Río Negro, la página tenía picos, cuando había alguna noticia importante o relevante, tenía picos hasta 3.000 visitas por día, digamos. Y de esas 3.000 visitas, el 80% más o menos se conectaban a través de computadoras. Bueno, durante la pandemia, cada vez que se hacía algún anuncio, sobre todo los que tenían que ver con la circulación, esa página que estaba, que ya tenía como más de 10 años, empezó a tener picos de 30.000 visitas. Volaba, explotaba por el aire, la teníamos que estar levantando cada rato. Y de esas 30.000 visitas, el 70 o 80% venían de teléfonos. Entonces, eso quería decir que un montón de gente que no usaba computadora empezó a tener teléfono, ¿sí? Entonces, no hizo un caminito de primero aprendí a usar la computadora y después me pasé al smartphone, sino que directamente entraron al mundo digital con el teléfono. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que hacer páginas que tenían que ser muy, muy sencillas, ¿sí? Y entonces empezamos a trabajar de esta manera. Teníamos una referencia muy buena que es la página de PAMI, que es la página que es para adultos mayores, que nos parece que estaba hecha con esta idea, ¿no? Bloques muy claros con un título muy claro y un botón, un solo botón muy claro donde te decía por dónde tenías que ir. Entonces, conocer las nuevas herramientas digitales, cómo solicitar tu turno online, a través de la web o a través de la app. Por la web apretas este botón, por la app te bajás la app directamente de acá. Y así con cada cosa. Y una versión que tenía que ver con el teléfono, acá les hago un híbrido, digamos, porque esta es la versión de teléfono y la vemos en una compu, donde todo eso se hacía como una especie de tira scrolleable, donde tenías cada uno de esos bloques que iban apareciendo uno atrás del otro, ¿sí? Y uno podía scrollear en el teléfono, y en el caso del teléfono directamente, descargarse la aplicación o meterse en la página web y poder ir haciendo gestiones. Uno de los cambios grandes entre... Uy, me fui a la ventana, a ver, vuelvo a la pantalla completa. ¿Estoy ahí en la pantalla completa? Sí, Buenísimo. Uno de los cambios grandes que tenían entre esas páginas hechas para computadora con las páginas hechas para teléfono es que ya no podíamos tener esos menús arriba con un montón de opciones, porque en el teléfono
es muy difícil entrar a un menú y después que ese menú te abra un submenú y ir eligiendo cosas. Entonces necesitábamos tener como unas botoneras que nos permitan ir eligiendo un caminito por el que nosotros íbamos avanzando. Entonces fuimos con esta cosa de un mensaje claro y un call to action se llama, que es un botón que te permite hacer algo, ¿sí? Y de esa manera con cada una de las cosas. Y esta página funcionaba con una aplicación que habíamos hecho en ese momento, a través de la cual vos podías tener tu credencial, sacar el turno, tener las recetas que se estaban haciendo digitales. Nada, pensé que en la pandemia fue como una aceleración de todas de todos estos canales. Estuvo bueno la página de IPROS, funcionó, lo veíamos en las estadísticas, y lo que pasó fue que vino un desafío nuevo, digamos, porque lo que siguió ese primer momento de la pandemia fue la apertura y lo que tenía que ver con circulación. ¿Se acuerdan que nos metieron a todos adentro y se podía salir con un DNI, con otro y demás? En Río Negro, que además es una provincia turística, llegaba la temporada de verano y había que sacar un permiso. Que en realidad no eran permisos lo que se sacaba, porque no había capacidad para sacar permisos en el sentido de que yo me pudiera conectar con algún organismo, mandarle mi información y que me la validen y me den un permiso por la positiva o por la negativa. Sino lo que se hizo, lo hicimos en Río Negro, se hizo en Nación y cada jurisdicción lo hacía, es que esos permisos en realidad eran una declaración jurada, donde lo que vos hacías era dar la información de cuándo ibas, con quién ibas, a través de qué medios ibas, y en caso de que vos dieras COVID positivo después, se pudiera ir a buscar esa información para ver de qué manera se iba a gestionar la atención médica que vos recibías. Esto es un esquema que habíamos armado que tenía que ver con esta misma lógica del principio, ¿no? No diseño, sino esquema, y en ese esquema era permiso de circulación. Si sos residente rionegrino, metete acá. Si viajás a Río Negro por turismo, metete acá. Si viajás a Río Negro por otro motivo que no es ninguno de estos dos, metete acá. ¿Cómo son los controles? Ahí a mí me gustaba poner un policía parando a la gente para que vean que de verdad habían controles. Y después nos encontrábamos con que cada ciudad tenía algunas disposiciones municipales. Entonces, desde esa página los mandábamos a las páginas de cada una de las ciudades donde estaban explicadas, porque no lo gestionábamos nosotros, eso era de cada una de las ciudades. Y unas recomendaciones que nos daban a todos. En ese momento que recién empezaba y no sabíamos si te contagiabas porque tomabas algo, porque tocabas algo o qué. Armamos la página, finalmente la simplificamos. No habían 3 opciones, sino que habían 2. Si sos residente o si no sos residente, te metes acá o te metes acá. Eso de nuevas disposiciones era muy importante porque iba cambiando y cada vez que eso cambiaba generaba mucho tráfico en la página. ¿Cómo son los controles? No me dejaron poner la foto del policía porque les pareció que era como demasiado de control. A mí me parecía que estaba bueno, pero bueno, fuimos con el viajero. Y después, de acuerdo a dónde ibas, vos podías entrar dentro de una opción que te mostraba cuáles eran las ciudades. Esto funcionaba como página, que es lo que están viendo ustedes, y funcionaba como en los teléfonos, porque lo que vos hacías era ir eligiendo el caminito por el que ibas avanzando. ¿Sí? Bueno, las recomendaciones, donde también entrabas y te daba unas recomendaciones, y siempre podías volver al inicio y empezar de vuelta y sacar tus permisos. Habíamos hecho también para cada una de las ciudades que tenías, para sacar el permiso y las disposiciones municipales, y eso te permitía ir al sitio del municipio y a otras ciudades de Río Negro. Piense que Río Negro tiene Bariloche, El Bolsón, Las Grutas, el Valle de Río Negro, digamos, son muchas ciudades y mucho movimiento entre ciudades. Estuvo la página esta de circulación, funcionaba con una aplicación que era la aplicación de circulación, donde vos sacabas tu permiso y tenías ahí en el teléfono
el permiso con el que podía circular. En general, todas estas páginas, estas primeras, ahora les voy a mostrar la de las vacunas, funcionaban con un sistema que era de un sistemita que era una aplicación con el cual vos podías hacer eso para lo que se había hecho. Después de la circulación salieron las vacunas y tuvimos que armar la página para las vacunas. Primero nos enteramos del quilombo que era organizar todo el plan de vacunación, viendo con la gente de salud que realmente nosotros corrimos en esa época y trabajamos un montón, pero la verdad que lo que hizo la gente de salud fue increíble, o sea, increíble, porque además tuvieron que organizar todo el sistema de salud de la provincia y para armar la vacunación era muy grande, realmente muy grande. Y poder hacer un seguimiento de la vacunación fue digamos, una gestión y una organización muy grande. Nosotros íbamos atrás de eso. Armamos la aplicación donde vos podías sacar el turno y donde después tenías el comprobante de vacunación y armamos esta página que también es responsive de la manera más simple posible. Simple no en el sentido de que fuera fácil para nosotros, simple en el sentido de que sea, digamos, fácil de entender. Entonces, porque le iba a haber un montón de gente, la mayor cantidad de gente posible. Entonces teníamos esto, que vos entrabas y era, anotate para vacunarte, botón, me quiero vacunar. Te anotaste pero tenés dudas, porque pasaba esto, la gente se anotaba y después no sabía si se había anotado bien, no se había anotado bien, llamaban, mandaban mails, pusimos un módulo que te permitía meterte y ver los listados. ¿Tenés dudas sobre la vacuna? Acuérdense que en ese momento había toda una movida antivacunas, de que no, y todos teníamos miedo de saber si era bueno o no era bueno, no sé qué. Bueno, ahí tenías como preguntas frecuentes de las vacunas. Y después la vacunación no fue toda junta y de golpe y para todos, sino que iba haciendo paulatinamente la gente, los médicos, los mayores, el personal de seguridad, los docentes. Entonces, a medida que iban apareciendo, nosotros los íbamos agregando a la página. Lo de la vacunación a los docentes tenía que ver con un registro que había de los docentes de la provincia, la educación depende de la provincia, ¿sí? Y después información que se iba dando, que se iba actualizando diariamente sobre lo que se iba haciendo de vacunación. Volaban estas páginas. La verdad que cada vez que salíamos con alguna, seguíamos el tráfico y era muy grande, porque eran muy necesarias. Entonces ahí era el tráfico lo que nos iba ordenando y enseguida teníamos mucho feedback. Una vez que pasó la tormenta del COVID, o que empezó a pasar la tormenta del COVID, volvimos a meternos con la página del gobierno, la página grande de todos los ministerios, ¿sí? Ya me la tenía jurada, no me la iba a perder, y ya había convencido a todos de que nos metamos con esto. Entonces, retomamos el proyecto, que era esta presentación que yo había hecho al principio, de cómo teníamos que hacer la página. Les cuento un poco de qué se trataba. Yo había hecho un diagnóstico que era este, ¿no? Esa página que teníamos estaba desarrollada con una tecnología obsoleta, había una cuestión que tenía que ver con los servidores que ya no daban abasto, que no tenían capacidad, y la verdad que la página era un desastre. Yo digo, ahí puse la del Ministerio de Desarrollo Humano, que era la peor que encontré para que la vean, ¿no? No era responsive, no se veían teléfonos, era muy caótica, tenía ese festival de banners cada una de las páginas. Entonces, necesitaba una reformulación, primero desde lo tecnológico. Después, cada una de las áreas estaba haciendo una cosa diferente y no había una articulación entre todas las páginas, porque no había un área que se ocupara de esto. Entonces, lo que yo planteaba era que había que redefinir, no rediseñar la página, había que redefinir los procesos a través de los cuales se hacía en la página, había que normalizar los contenidos para que todas las páginas tengan por lo menos una base de contenido similar, ¿sí? Y había que hacer desarrollos que sirvieran para todas, no que cada una haga un desarrollo aparte, porque si no era hacer el mismo desarrollo un montón de veces. Y eso era, primero, usar fondos, al final todo lo pagaba el Ministerio de Economía, y estaba pagando un montón de veces el mismo desarrollo. Entonces tenía que ver con hacer más eficiente esa inversión en comunicación. Las páginas en ese momento, les muestro un poco, eran esto, ¿no? La Dirección de Censos y Estadísticas, que tenía su loguito también, después voló.
Esto era la Secretaría de Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Salud. Digo, más allá del diseño, la manera de mostrarle la información era completamente diferente. Ministerio de Educación, además de que el diseño es muy diferente, ¿no? Pero cada uno tenía algo distinto. Y en muchos casos los ordenaba la demanda, pero en otros casos donde no tenían demanda, como por ejemplo en esta página que es de la Secretaría de Medio Ambiente, que no tiene muchos trámites con el público, no tenían claro qué poner. Entonces pasan estas cosas que es que en la cabecera tienen un video institucional que se llama video institucional. Y tú decís, ¿quién va a entrar a la página de la Secretaría de Ambiente y Climático a buscar un video institucional? O sea, no funciona de esa manera. ¿Sí? Y la oferta que tenían en general tenía que ver con información institucional, de mostrar quiénes son, como si fuese un folleto, digamos, institucional de ese organismo. De vuelta, reorientación hacia el ciudadano. Otra cosa que pasaba con las páginas es que no eran responsive, no se podían usar en teléfonos porque se achicaba la página y no se podía leer, y no eran accesibles. Entonces no funcionaban bien con los navegadores, no funcionaba bien si vos usabas un lector, estos lectores que te leen lo que está escrito, porque leían cualquier cosa. Entonces había que armar una nueva que tuviera que ver con esta accesibilidad. ¿Sí? Hay unos estándares que propone el World Wide Web, el consorcio, digamos, de Internet, que no es que te obliga, porque no puede, pero sí propone unos estándares que la verdad que están muy bien para poder hacer que las páginas sean lo más accesibles para la mayor cantidad de gente. Y un gobierno debería tener una página accesible. Por otra parte, en ese momento había muy pocos trámites. Habíamos armado una oficina digital en un momento que tenía información sobre trámites, pero era una cosa chiquita y muy incipiente. Y había algo que para mí me parecía como clave, que tenía que ver con la manera que estaba organizado el sitio. Como estaban pensando los sitios separados, lo estaban pensando en categorías. Y cuando uno piensa en categorías, está pensando en un universo de información estático, que uno lo puede dividir en categorías y lo que está dentro de una categoría no está en otra categoría. El ejemplo más claro es el mundo animal. Digo, los mamíferos, lo que está en el grupo de los mamíferos no está en el grupo de los reptiles, y lo que está en el grupo de los reptiles no está en el grupo de las aves, y lo que es un animal no es una planta. ¿Sí? Bueno, eso para conjuntos de información estáticos funciona muy bien, pero para un conjunto de información como una página web donde la creación de información es permanente, es dinámica y donde además se va a volcar información que todavía nosotros no sabemos cuál es, no podemos usar categorías. Hay otra manera de organizarla que ahora la vamos a ver. Otra cosa que pasaba era que no estaba actualizado el sitio, ¿no? Esto era como lo más elemental. Había empezado una nueva gestión de gobierno y la información no estaba. ¿Sí? Había todo un tema con la transparencia, de que el Estado tenía que mostrar, digamos, lo que hacía, y habían algunos sistemas que usa el Estado como GDE, que es este que en un momento en el debate presidencial se mencionó, el GDE, que es Gestión Documental Electrónica, que es un sistema a través del cual se manejan los expedientes, y ese sistema tiene estadísticas. Entonces, a través de las estadísticas del GDE, el Estado puede dar cuenta de su actividad, cuántos expedientes está manejando, cuántas dependencias son las que están haciendo expedientes, cuál es el estado de esos expedientes. Más allá de dar información de cada uno de los expedientes, que por un tema de confidencialidad no lo pueden hacer, sí pueden dar información sobre el volumen que se está manejando. Y por otra parte, algo que no se estaba haciendo con las webs, que era hacer un seguimiento de qué es lo que hacían los usuarios. ¿Sí? Que si vos no medís, no sabés lo que está pasando. Y si no sabes si no medís, no sabes si te está yendo bien o si te está yendo mal. Y si no sabes si te está yendo bien o si te está yendo mal, no puedes mejorar, porque no sabes ni cómo estás ni cómo querés estar. Entonces, tener unas estadísticas era muy importante. En ese momento, la propuesta era, ¿cómo lo hacemos? Concentrar el desarrollo en un área específica, que era la agencia, hacer un diagnóstico de los contenidos del sitio.
desarrollar una propuesta de ordenamiento de la arquitectura de la información y proponer una modalidad de trabajo donde el trabajo esté descentralizado, cada una de las áreas volcaba su contenido, pero había un área que articulaba todos esos contenidos, y por otra parte había un área que orientaba el desarrollo de nuevos softwares, ¿sí? De nuevas funcionalidades. Bueno, las propuestas a evaluar tenían que ver, primero, esta lógica de organización que les decía. No organizar las cosas por categoría, sino organizarlas por etiquetas, ¿sí? Las etiquetas funcionan de esta manera, y es como hoy se organiza todo en Internet. Los tags de las redes sociales son etiquetas. Yo tengo una serie de paquetes, no sé qué es lo que tienen esos paquetes adentro, pero cada paquete tiene una etiqueta. Tengo una base de datos llena de paquetes, y lo que hago yo cada vez que me conecto es llamar a los paquetes de acuerdo a las etiquetas que tienen. Mostrame todas las noticias de obras públicas. Mostrame todas las noticias de educación. Mostrame todas las noticias de obras públicas y de educación. Mostrame todas las noticias que sean de cultura, ¿sí? Y entonces cada vez que nos conectamos traemos la información que estamos pidiendo. De esa manera no importa si las cosas son de una categoría o de otra, porque yo puedo agarrar un paquete, ponerle una etiqueta y después le puedo sumar otra, y si mañana surge una nueva, se la puedo sumar y puedo seguir haciendo que cada contenido pertenezca a todas las categorías, digamos, que haga falta, ¿sí? Nos pusimos a trabajar con los desarrolladores, nos tiraron este esquema de pura tecnología, pura y dura, que se lo simplifico de esta manera. El sistema tiene, y las páginas web tienen en general, las páginas dinámicas, tienen tres partes. Una que es una base de datos, donde está toda la información. Otra que es el frontend, que es lo que nosotros vemos cuando nos conectamos a una página web, con una serie de componentes que se van combinando. Y otra que es un motor, que lo que hace es que cada vez que yo me conecto, le dice a la base de datos qué es lo que me tiene que mostrar y lo combina con lo que tengo en el frontend. Así funcionan los blogs, así funcionan todas las páginas con las que nos conectamos. Para hacer eso tuvimos que hacer el listado de todos los componentes que tenían que tener cada una de las páginas. Eso fue como una cosa muy minuciosa, porque a los desarrolladores le teníamos que ir diciendo cada una de las cosas que queríamos, ¿sí? Y una vez que hicimos esas definiciones, empezamos a trabajar en una tentativa de diseño de la página, que tenía que ver con un cabezal, con estos trámites que se llamaban con criterios de, por ejemplo, los más utilizados, dividir la información por programas, que ya no importaba de qué ministerio era, sino si eran planes, programas o acciones en el territorio, autoridades, la gobernadora de ese momento, noticias. Entonces nosotros teníamos noticias, programas, autoridades, trámites, y cada uno de esos trámites tenía información de a qué área estaba vinculada. Algunos estaban vinculadas a varias áreas, ¿sí? Bueno, y fuimos trabajando con distintas páginas, donde todo funcionaba de esta manera. Una vez que tuvimos esto más o menos planteado, una paleta de colores, los recursos gráficos, digamos, de diseño, tuvimos que armar una grilla que funcione tanto para la parte de desktop como la parte de mobile. Y tuvimos que empezar a plantear el esquema de cómo iban a ser esas páginas. Y con estos esquemas se los pasábamos a los programadores para decirle, acá va este módulo, acá va este módulo, acá va este módulo. Y lo que tuvimos que hacer también fue definir cada uno de los módulos y qué cosa iba en cada uno de esos módulos. Es decir, este es un título, va en esta tipografía, esta variable, esta es la bajada, este módulo se muestra de esta manera, ¿sí? Y así pudimos armar las primeras versiones que funcionaban, digamos, ¿no? Entonces empezábamos a probar con contenido real en un entorno de prueba cómo funcionaba eso y ajustar. Acá tenemos varias de esas pruebas. Una vez que eso, digamos, lo pudimos tener en un entorno de prueba y funcionó, lo pasamos a lo que llaman producción, que es a publicarlo. Y así tuvimos la primera versión de la página.
donde ahora la página tenía, ya no estaba dividida por cada una de las áreas, sino que era una gran página donde vos ibas entrando y ibas, de acuerdo a donde vos entrabas, te mostraba contenido vinculado a una de las áreas o a otra. ¿Sí? Empezamos a hacer una migración de todas esas páginas. Hoy la página, si entran a rionegro.com.ar, se encuentran con esto. ¿Sí? Tiene un cabezal, tiene una serie de trámites que están ordenados de acuerdo a cuánta demanda hay de esos trámites, unos accesos rápidos que tienen que ver con los temas que al gobierno le interesa poner en primer plano, igual que los programas. Estos son los que al gobierno le interesa que cuando vos entrás veas. ¿Sí? Unos botones de urgencia que tienen una particularidad, que es que cuando la ves desde el teléfono, podés apretar ahí y directamente llamas por teléfono. ¿Sí? Y después links a todas las áreas. ¿Sí? A cada uno de esos ministerios vos entrás, seguís en la página, pero es solo el contenido de esas áreas. Y las noticias que genera la Secretaría de Medios sobre todas las áreas que aparecen en la Secretaría en la web de prensa, digamos que es la parte de comunicación, pero que además cuando entras a cada una de las áreas, te encontrás con solo las noticias de ese ministerio. Entonces entras en la página del Ministerio de Gobierno y Comunidad, solamente ves esos contenidos. Hay contenidos compartidos por distintos ministerios, entonces si vos entras en un ministerio, aunque sea compartido lo vas a ver igual, y cuando entras a otro ministerio también. Armamos un backend, que es la parte de atrás, que es a través de la cual nosotros armamos esas páginas, ¿sí? Y desde diciembre del 2022, que fue digamos, como el último periodo que tomamos, subimos 7 portales nuevos. El total administrado que tenemos hoy son 33 portales, ¿sí? De 33 áreas diferentes, 47.000 noticias, es un volumen gigante de noticias, 215 programas, 188 servicios y 45 formularios que son los trámites, digamos, los formularios. Y esto sigue creciendo porque recién estamos en una parte, digamos, de todo este camino. Una de las cosas que empezamos a hacer fue digamos, a hacer un seguimiento de las estadísticas, de qué es lo que hacían los usuarios. Y nos encontramos con cosas interesantes que son las que empezaron a ordenar el trabajo que vamos haciendo. Estas estadísticas, este gráfico tiene que ver con las visitas, ¿no? La página tiene un promedio de 5.000 visitas por día. Desde enero de este año hasta ahora, 578.000. Y unos picos que íbamos encontrando, que cada vez que veíamos esos picos nos metíamos para ver qué pasó. Y cada vez que nos metíamos a ver uno de esos picos era porque había pasado algo importante. El conflicto docente que tenía que ver con el comienzo de clases, las elecciones provinciales, que fue el pico que picó alto, las PASO, pico chiquito, y después las elecciones de Bariloche, que es una ciudad muy importante en Río Negro. Importante que tiene que ver con la cantidad de población, ¿no? Y después, ¿de dónde vienen los usuarios? Que como el gobierno no hace publicidad, no tiene publicidad, la mayoría de las visitas vienen de gente que busca los temas y los va encontrando. Entonces, eso empieza a darnos información sobre qué es lo que hacen los usuarios con las distintas páginas que nosotros vamos poniendo. Ahora estamos pudiendo hacer un seguimiento de cada una de las páginas, entonces vamos más finito a ver qué es lo que hacen los usuarios. Y con lo que nos vamos encontrando es que donde más trámites hay y más información hay, más tráfico hay. Y donde hay trámites, más visitas por usuario nos vamos encontrando. Entonces ahí podemos ir orientando digamos, el desarrollo de la página en función de la demanda de los usuarios. Bueno, nada. Y hasta aquí el diseño orientado al usuario y el diseño gráfico orientado a la comunicación gubernamental, que es algo que hasta hace 20 años no estaba tan claro que tenía que ver una cosa con la otra. Digamos, hasta hace principios del 2000 más o menos, los diseñadores gráficos no teníamos mucho lugar digamos, en las administraciones públicas, porque las administraciones públicas no estaban gestionando su comunicación.
En la medida en que empezaron a gestionar su comunicación y que la comunicación se hizo digital, fue que los diseñadores gráficos tuvimos para sumar dentro de este proceso. Y me parece que es mucho lo que se puede hacer, tanto en la administración pública, por ser este el caso que a mí me tocó inesperadamente, como lo vemos hoy en el sector privado, ¿no? Las aplicaciones de los bancos, si se meten en Mercado Libre, van a ver la cantidad, digamos, cada una de esas cosas que ustedes tienen en esas aplicaciones, tiene un equipo de gente atrás pensando en lo que hacemos los usuarios. ¿Sí? Mercado Libre es un caso, para mí, de los más claros, de los mejor resueltos, ¿no? A mí me pasa que compras algo por Mercado Libre, te llega, te escanean el QR y los 15 minutos te llega un mail diciéndote, hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Recibiste tu pedido? Contanos qué te pareció, ¿no? Eso tiene que ver, es bien UX, es bien pensado en el usuario. Bueno, me parece que esas cosas se pueden y se deben, digamos, volcar a toda la comunicación, porque hoy la comunicación es digital, digamos, es muy crítica la comunicación digital. Y es ahí donde los diseñadores podemos hacer mucho. Bueno, Mariano, muchas gracias, impecable. La verdad que Bueno, aprendimos mucho. Si te parece, hacemos 10 minutos para los que quieran o tengan alguna pregunta. encantado, ¿no? Yo tengo una A para ver, romper el hielo. Eh, en la primera parte de tu presentación, en lo que fue la identidad institucional de Río Negro, vos mencionaste una idea tuya, que yo la comparto, es que la identidad de gobierno no debería cambiar con el gobierno de turno, pero después te enfrentaste con la realidad y ahí dijiste, bueno, sí, debería cambiar porque se tomará. Mi pregunta es, para vos, ¿eso tiene que ver con una cuestión de madurez por parte nuestra o de los que le toca gobernar, de hacer un uso de la identidad institucional, confundirse con la propaganda política? ¿Hay algo de eso? Porque digo, por un lado, pensando idealmente, qué bueno sería, ¿no? que se ponga el traje el que viene y no tener que andar cambiando, decir, no, ahora estoy yo, cambio, ¿no? Porque sí, sí, aparte, ese cambio, porque digo, vos ahora mostraste el impresionante trabajo que hay en el desarrollo digital de todo lo que estás haciendo con tu equipo. El día de mañana viene uno nuevo y dice, no, yo voy a usar color rojo y el logo no me gusta. Y digo, es una cantidad de energía, de dinero puesto en cambiar todo en vez de seguir progresando y haciendo crecer el proyecto, sí, ¿no? mira, yo me hago esa pregunta un montón. O sea, la verdad que un montón. Cuando empezamos con la marca, yo tenía esta idea así estaba como principio, te diría. Me parecía que tenía que ser una marca del gobierno y no de la gestión. Sí, lo que me di cuenta fue que cuando terminó la gestión caía de Maduro que tenía que cambiar la imagen. Porque también el cambio de imagen es comunicación, digamos. Estaba bien que el gobierno muestre ese cambio de gestión, marque un cambio de gestión. Ahí lo que yo me preguntaba era, bueno, pero si hacemos así, ¿qué es lo que queda, ¿no? De todo lo que construimos? ¿Es empezar de nuevo? Y la verdad que lo que me di cuenta es que lo que queda es mucho lo que queda. Porque lo que queda es, digamos, toda la arquitectura de marca. Eso no se cambia. Porque en rigor lo que pasó cuando cambió la gestión fue, no es que salieron a lo loco a cambiar logos de edificios y de vehículos, por ejemplo, que son cosas costosas, sino que a medida que se iba dando una renovación, iban cambiando en los lugares donde ya estaba el logo. Entonces, nosotros
en la primera vuelta, lo que marcamos fue dónde tenía que estar la comunicación del gobierno. Y esa arquitectura se mantuvo. Lo que se empezó a hacer después, digo, hoy en Río Negro, hay camionetas que tienen la marca vieja, digamos, y no la van a cambiar hasta que cambie la camioneta, probablemente. Sí empezaron a poner la marca nueva, digamos, en las cosas nuevas que se hacían, los carteles de vía pública, los carteles de obras, que de hecho mejoraron los carteles de obras. Entonces había un montón de cosas que se hacían nuevas, que había que hacerlas, ¿sí? Y esas cosas ya se aplicaba la marca nueva. Entonces se empezó a dar como un cambio paulatino que tenía que ver con lo nuevo, llevaba la nueva marca de gestión. Que por otra parte, desde la comunicación no está mal, porque si la camioneta la compraron en la gestión anterior, no está mal que tenga la marca de la gestión anterior. Y si la camioneta es nueva, no está mal que tenga la marca de la gestión nueva. Eso es lo que tiene que ver con la parte más material, digamos, más de lo que se imprime. Ahora, en lo que tiene que ver con la comunicación digital, mira, pasan dos cosas. Por un lado, hay como dos grandes patas de la comunicación digital. Una tiene que ver con las redes sociales, ¿sí? Que en esta última gestión de gobierno se desarrolló mucho en Río Negro. Todo lo que salió de la comunicación con esta nueva marca que hizo el estudio de Córdoba, que salió y es un montón, pasó y ya está, como lo que pasa en las redes sociales. Sale y pasa, sale y pasa, sale y pasará. Y lo que venga, vendrá y tendrá la comunicación que le pongan o tendrá la misma, ya se verá. Entonces ahí no hay cambio entre una cosa y otra. Entonces, por ese lado, no me hace mucho ruido eso. Y lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros, que a mí sí, yo después de esta experiencia dije, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Tenía que ver con ese esquema de tres partes, que tiene que ver con una base de datos, un motor, que es el que mueve a todo el sistema, y un frontend, que es lo que vemos. Yo ya ahora, digamos, nosotros trabajamos con una cooperativa de desarrollo de software de Río Negro que se llama Animus, que es la que trabaja para INVAP, trabaja para ARSAT, trabaja para muchas organizaciones grandes. Se las recomiendo, tienen una página donde muestran su trabajo, animus.coop, creo que es la página. Contratamos paquetes de horas, ¿no? Decimos, bueno, 300 horas de desarrollo, 500 horas de desarrollo, y a partir de esos paquetes de horas que contratamos vamos haciendo desarrollos. Bueno, yo ya ahora, dentro del paquete de horas con el que estamos trabajando, yo ya tengo previsto una cantidad de horas que tienen que ver con el cambio de digamos, de la marca en caso de que haya una a partir del 10 de diciembre. Y si se llega a dar, como el sistema está armado en tres partes, lo único que vamos a tener que hacer es una nueva versión de la parte visual del sitio. ¿Me explico? Yo ahora tengo un frontend que tiene un montón de componentes que ya están definidos, una manera de organizar el contenido que ya está definida, digamos, un montón una base de datos que ya tiene un montón de información que no debería perderse. Entonces, digamos, para rediseñar la página web, lo único que tengo que hacer es, dentro de ese sistema que ya está hecho, es generar como una nueva skin para el sistema. Y entonces las páginas web, en vez de tener la versión 1, la versión de diseño 1, van a tener la versión de diseño 2. Y entonces daré de alta a las páginas, les cambiaré, digamos, esa piel que tienen de una a otra. Entonces, Entiendo. dentro del sistema yo ya preví que existe la posibilidad de ese cambio. Y la verdad que el sistema completo tiene más de 800 horas de desarrollo, o sea, solamente de programación. O sea, 800 horas de programación es un montón de horas de trabajo y es un montón de plata, digamos. Entonces, no debería perderse eso. Por eso yo insistía mucho en que teníamos que armar un sistema que sirva para todos, porque no tiene ningún sentido que cada organismo dentro del mismo gobierno haga una inversión en una página web y el otro haga la misma inversión. Nos pasó con los turneros, por ejemplo. Bueno, la cobertura médica desarrolló un turnero. Les hicieron un turnero un turnero que es con el que ellos trabajaban. Bueno,
Yo trabajo mucho con la Secretaría de Modernización, que son los que dan la firma digital en Río Negro. Necesitaban un turnero. A la misma empresa le pidieron un turnero. ¿Y qué hizo la empresa? Lo que hace una empresa, lógicamente. Les vendieron un turnero que era el mismo desarrollo que ya tenían hecho. Y le cobraron el desarrollo del turnero. Entonces el mismo gobierno pagó 2 veces el mismo desarrollo para tener lo mismo. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, desarrollemos nuestro propio turnero que sirva para todos. Yo- Cuando nos pusimos a ver cómo hacer el desarrollo del turnero, nos dimos cuenta que era mucho más complejo de lo que nosotros creíamos. Y nos encontramos buscando a ver qué desarrollos había en esa línea, que Nación tiene desarrollado un turnero y que lo ofrece a los gobiernos provinciales y municipales por medio de un convenio. Entonces hicimos un convenio con Nación. Entonces ahora hay muchos organismos del gobierno provincial que usan el turnero de Nación, que es el mismo turnero que usás cuando vos querés cambiar el DNI, por ejemplo, ¿sí? Y no costó nada, o sea, lo único que costó fue hacer un convenio. Y ahora Nación le da, hasta ahora por lo menos, Nación da soporte sobre ese turnero. Y tiene información estadística sobre cuántos turnos se dieron, cuántos turnos se cancelaron, cuánta gente sacó un turno para determinadas cuestiones, ¿sí? Y con la misma herramienta resolvimos todos los casos. Entonces, esta es la lógica que nosotros desde la agencia trabajamos para instalar dentro del gobierno de Río Negro y para todos los gobiernos, digamos. Buenísimo. Acá María José Nachi, que le agradezco que esté presente, que es la decana, dejó un Mucho gusto, María comentario José. y dijo, creo que claramente el diseño hoy es también un modo de gestión y de gobernanza. Muy de acuerdo con el título de la charla. Bueno, muchas gracias, María José. Sí, sí. No sé si alguien de los que está presentes quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Este es el momento. Bueno, vos, lo que me gusta también de tu trabajo es que sos práctico y gestionás un diseño práctico. Sí, No te quedás, porque digo, es discutible, digo, yo diría, bueno, si vamos al ideal, ¿sí? Habría que diferenciar lo que es gestión o propaganda política, pagátelo con tu caja, y lo que es caja del Estado, digo, no debería haber ese cambio, ese gasto, esa sí, energía sí. necesario. Pero digo, me gusta porque lo podés resolver de una forma práctica y con el menor costo posible para Claro, el es Estado. que por eso, pero para mí hay una cuestión que es, y ahí creo que es donde entra la visión de los diseñadores, que es lo que nosotros podemos aportar, que es no trabajar para lo específico, para lo que... esta es mi pelea, yo tengo esta pelea con con los programadores. Los programadores trabajan sobre el requerimiento, lo llaman requerimiento, debe ser alguna traducción del inglés. El requerimiento es específicamente lo que vos le estás pidiendo, ¿sí? Sí, Nos pasó ahora con un desarrollo que llegué tarde, porque me avisaron tarde, que es un mapa, el mapa de las empresas tecnológicas de Río Negro. Y pidieron, el requerimiento era un mapa para las empresas tecnológicas de Río Negro. Entonces hicieron un mapa para las empresas tecnológicas de Río Negro. Entonces ahora dicen, che, ¿y podemos agregarle organizaciones? Y no, no podemos agregar organizaciones, porque lo que pidieron era un mapa para las empresas, no para las organizaciones. Entonces yo lo veo y digo, qué picardía, ¿no? Porque si me lo hubieran pedido a mí, yo no hubiera desarrollado un mapa para las empresas o para las organizaciones tecnológicas de Río Negro. Yo hubiera organizado una herramienta para hacer mapas. O sea, no me importa si es de tecnología o si es de las delegaciones del Ministerio de Desarrollo Social o si es de los hospitales de Río Negro, ¿sí? Yo desarrollo una herramienta para hacer mapas, ¿sí? Y después se lo doy al que la necesite. Y termino a la larga armándome el supermapa de la provincia de Río Negro con todas las delegaciones de todos los organismos gubernamentales de Río Negro, ¿sí? Que eso es a lo que termina sumando eso. Es una carga descentralizada, porque cada uno pone su parte, pero que está articulada desde un lugar, y lo que logramos es
la visibilidad del conjunto. ¿Sí? Que aparte hay una cosa que pasa en el gobierno de Río Negro y en general en el Estado, en todos los estados, que es, por lo menos los que yo conozco, ¿no? Que es que la tecnología lo que empezó a permitir es a comunicar entre sí a las áreas del gobierno, cosa que antes no se podía hacer. Entonces cada una de las áreas estaba desarticulada. Por eso cuando vos vas a hacer un trámite te piden, no sé, una fotocopia de tu documento. Si yo voy al gobierno nacional, por ejemplo, a hacer un trámite, ¿por qué me pide una fotocopia del documento? Si es el gobierno el que me da el documento, o sea, si lo tienen ustedes, ¿por qué me lo piden a mí? ¿No? Esto, Bien, bueno, yo me reía, pero la otra vez les decía, hicimos la página del Ministerio de Producción y Agroindustria. El Ministerio de Producción y Agroindustria trabaja sobre todo con los productores de agricultura, ganadería, toda esta parte. Y tienen una cosa muy importante que son los financiamientos, que financian la producción. Entonces, armábamos la oferta de financiamientos que tenía que ver justo con, digamos, distintos temas. Y yo lo que les decía es, bueno, tenemos que poner los requisitos, tiene que estar bien claro a quién está orientada, cuáles son los requisitos, eh, y cómo se hace para gestionar ese financiamiento. Entonces, una de las primeras cosas que tenían de los requisitos era un libre deuda de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro. Y dice, bueno, pero ¿y por qué le pedís un libre deuda de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro si somos nosotros la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro? O claro. sea, ¿por qué vos, que sos el gobierno, le pedís una cosa que le das vos al ciudadano? Bueno, Buenísimo. este trabajo no es un invento, no es un defecto argentino. O sea, todos los países están trabajando sobre esto. Porque hasta ahora, sin la tecnología, no se podía hacer. Mira, me gusta esta charla que diste también, Mariano. Ahora te voy a leer un par de comentarios porque hay mucha gente que está estudiando diseño gráfico, que te está escuchando. Y, y es algo que a mí me interesa mucho como timón para la carrera de diseño gráfico en la Universidad Kennedy, donde vos lo que estás mostrando, muchas veces pasa que el estudiante o el que escucha hablar de diseño gráfico tiene la idea de la foto final, Claro, ¿sí? sí, sí. De la cuestión estética, y vos acá lo que mostraste es que un diseñador gráfico es un estratega de comunicación y que finalmente la foto final, ¿sí? Es la resultante de un desarrollo en donde tenés que analizar y contemplar infinidad de variables. Y eso me parece que es muy valioso y te lo agradezco. Acá pregunta Ezequiel, ¿el estilo de paquetes es aplicable para cualquier página web dinámica? Sí, sí. De hecho, hay un montón de páginas que usás, Ezequiel, que funcionan así. Los blogs, que ya son una cosa vieja y pintoresca, funcionaban de esa manera. Un blog es una página que tiene un montón de noticias, cada una de esas noticias tiene una o varias etiquetas, y vos filtrás por tema, digamos, tocas la etiqueta y te muestra las noticias que tienen que ver con esa etiqueta, en el caso de los blogs, ordenada de la más nueva a la más vieja. ¿Sí? Cuando vos te metes en una red social, en Twitter, en Instagram, y tocas un hashtag, lo que estás haciendo es tocando una etiqueta y filtrando contenido a través de etiquetas. ¿Sí? Entonces, cualquier contenido vos lo podés organizar por etiquetas. Y hay folksonomía, se llama. ¿Sí? Si te metes en Wikipedia lo vas a encontrar, folksonomy. Y este planteo de las etiquetas en un inicio, y bueno, en un inicio y sobre todo lo que tiene que ver con las redes, lo que plantea es que la comunidad genera sus propias etiquetas. No que hay, como en el caso del gobierno, un articulador creador de etiquetas para organizar los contenidos, sino que son los usuarios los que ponen las etiquetas
van tirando etiquetas, no tenés un límite de etiquetas para poner, ¿sí? Y son los mismos usuarios los que usan las etiquetas, las más usadas serán las que los usuarios más necesitan, ¿sí? Y de esa manera vos podés ordenar lo que vos quieras. Digo, el reino animal, ¿no? Yo digo, me gusta el ejemplo de los animales, es decir, yo puedo poner animales con pelo, o animales con pluma, o animales que vuelan, o animales que andan en el agua, ¿sí? O animales extintos. ¿Y qué son? Mamíferos, reptiles, no importa, son extintos, ¿sí? Entonces puedo meter etiquetas y, por ejemplo, con este caso, si se extingue un animal nuevo, le agrego la etiqueta de extinto y empieza a aparecer, a formar parte de ese grupo. ¿Sí? Pero digo, esta manera de organizar fue la manera con la que empezamos a organizar en Internet conjuntos de datos dinámicos, en el sentido de que está creciendo y va a seguir creciendo, y que van a seguir apareciendo nuevos grupos, digamos, porque no son categorías, y que esos nuevos grupos van a ir redefiniendo los grupos anteriores. Bien, clarísimo. Acá Ezequiel te dice gracias. Acá María Salomé te hace un comentario. Hola, muy buena, interesante la conferencia. Me llega de cerca de alguna manera porque trabajo en la administración pública en el gobierno de Santa Cruz como diseñadora gráfica. Y lo que se fue desarrollando en esta conferencia son problemáticas, desafíos que se fueron presentando y siguen. Lo que es el rol del diseñador gráfico, revalorizar sus funciones, me parece fundamental. Bueno, Sí, ahí, digo, me parece que hay una cosa que es, María, que es, si estás trabajando en Santa Cruz, con más razón, que es empezar el diseño por el contexto, o sea, y no empezar el diseño por lo visual, digamos. Entonces, plantear primero el diseño como algo estratégico y plantear la pregunta, sobre todo. ¿A qué pregunta tiene que responder esto que nosotros tenemos que hacer? ¿No? Eso empieza a ordenar un montón, es como lo de las páginas web, que decís, ¿a quién está orientada la página web? ¿Qué es lo que tiene que hacer la página web? ¿Tiene que mostrar la estructura de la organización o tiene que ponerle a mano al usuario lo que necesita? Entonces, cuando vos haces esa pregunta y cuando nos pusimos todos de acuerdo en que esa es la pregunta que hay que responder, el camino ya empieza a allanarse, ¿no? Bueno, Mariano, para cerrar, algún consejo. Nosotros, o sea, los estudiantes de diseño gráfico de la Kennedy tienen una particularidad que está muy buena, hacer una carrera virtual, ¿sí? No se cursa presencial, se cursa en forma remota, es virtual y asincrónica. Es decir, los estudiantes ven el contenido desde una plataforma y una vez por semana hay con el tutor o el docente un encuentro sincrónico. Pero bueno, esto hace que la carrera también sea muy federal, porque, digamos, le da la posibilidad a gente que está lejos de una universidad o gente que por horarios, por trabajo, tampoco podría ir a una universidad. ¿Cuál sería tu mensaje o qué podrías dejar así como reflexión para los estudiantes de diseño, pensando en que hay gente que sí ya es profesional y está trabajando, pero hay gente que se metió acá y todavía no sabe bien dónde se metió, ¿no? Yo, nada, les puedo contar desde mi experiencia, digamos. A mí a ver, no tengo estudié un montón, me sigo formando, voy tratando de estar al día con lo que se está pensando en lo que tiene que ver con diseño y comunicación en la medida que puedo. De lo que les puedo hablar es de mi experiencia. Yo nací en Buenos Aires, crecí en Buenos Aires, trabajé mucho en Buenos Aires, estoy de vuelta en Buenos Aires, viví 10 años en Río Negro, en Bariloche, que es una ciudad de la periferia de Río Negro, no es digamos, la ciudad principal. Y lo que vi es que hoy el mundo digital eh, atiende en todas partes y está en todas partes. Entonces me parece que yo di clases en Río Negro, en la Universidad de Río Negro en Roca y en Bariloche en una escuela de diseño,
y lo que insistía con mis alumnos es ver esas posibilidades que hoy nos está dando la digitalidad, que es trabajar de manera remota con todo el mundo. O sea, no tenemos una limitación. Hay desafíos, digo, porque no es que porque vos puedas conectarte a internet te van a venir a buscar. Cuando empezaron las páginas web estaba esta fantasía, ¿no? Que decía, es como tener un local abierto 24 horas al día para 300 millones de clientes, o no me acuerdo cuántos millones eran los que se conectaban a internet. Bueno, no, eso no es así, la verdad que no es así. Pero sí es cierto que el canal está, y que en la medida en que uno puede ir entendiendo cómo funciona, ir viendo las posibilidades que tiene, lo puede aprovechar. Yo estuve los 10 años que viví en Bariloche trabajando, bueno, con esta experiencia que les conté, pero seguí trabajando para Buenos Aires todo el tiempo y volví a Buenos Aires y seguí trabajando, eh, sigo trabajando con clientes de Buenos Aires que tenía y hoy trabajo para Río Negro desde Buenos Aires. Entonces, eso es algo que nosotros podemos aprovechar un montón. Y sí, para mí hay una cosa que es que los diseñadores, al principio de los 2000 decíamos, no somos choferes de mouse, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que comprometernos con los contenidos con los que estamos trabajando, entender dónde estamos trabajando, aprender del contexto en el que estamos. O sea, no es lo mismo. eh, o sea, en términos de diseño estrictamente visual, no, yo ahora estoy dando clases en la FADU de una materia que es diseño de identidad institucional. Entonces, en términos del diseño de una identidad institucional, hay unos saberes que son los mismos si yo trabajo para el Correo Argentino o para el Banco Nación o para una empresa privada, ¿sí? Ahora, no es lo mismo cuando yo estoy dentro de ese contexto, porque hay un montón de cuestiones que no tienen que ver estrictamente con el diseño, que si yo no las entiendo, no voy a poder estar dando respuesta a eso que está pasando. Si yo, para mí, haber trabajado en un gobierno, yo había tenido algunas experiencias antes trabajando desde afuera, desde mi estudio, con el gobierno de Buenos Aires y con el gobierno del municipio de Vicente López. Cuando estuve digamos, en Río Negro, empecé a entender qué era lo que tenía que hacer la comunicación del gobierno y a tomar partido, porque aparte es importante tomar partido y decir, bueno, yo creo que tiene que ser de esta manera, yo creo que tiene que ser eficiente, creo que tiene que visibilizar lo que el gobierno está haciendo realmente, más allá de los avisos de campaña o más allá de cosas que se hacían, que tuve muchas discusiones, ¿no? Que decía, se amplió la escuela número 327 de Cipolletti, 800 millones de pesos invertidos, no sé qué. Y yo tenía una discusión que era, no digan cuánta, no importa cuánta plata se puso, porque aparte los números empiezan a ser abstractos. Si se puso 800 millones de pesos, 500 millones de pesos, 150 millones de pesos, ya no sabemos si es mucho o es poco. O sea, siempre es mucha plata, pero no sabemos si para una obra es mucho o es poco. Entonces decía, no hablen digamos, de la plata que pusieron en la escuela, hablen de cuántos chicos se benefician con la obra. O sea, porque eso es algo claro. O sea, si yo digo, ampliamos la escuela número 325 de Cipolletti, 500 chicos se benefician con esta obra. O sea, lo entiende todo el mundo. Puedo tener una dimensión clara de qué es, digamos, de qué se está tratando. Pero para eso tuve que entender cómo funcionaba también. Y qué era lo que se quería hacer y qué era lo que estaba pasando. Entonces, para mí, y es interesante además que nos vinculemos con lo que estamos haciendo. Porque el trabajo, cuando uno el trabajo lo hace muy desde afuera, muy desde lo instrumental, empieza a vaciarse de sentido. Y como experiencia, digamos, de diseñador viejo, o sea, cuando uno está haciendo una cosa que no tiene sentido durante mucho tiempo, em- la motivación cae mucho, ¿no? Incluso las cosas que salen bien no te satisfacen mucho. Entonces, cuando empezás a ver que lo que estás haciendo tiene un impacto en la realidad, empieza a tener sentido lo que estás haciendo. Para mí es importante eso, ver que lo que yo hice, pasé por Río Negro y dejé algo que está bueno, que cuando yo llegué no estaba. No es un montón, no es una locura, no es no sé qué, pero hizo que las cosas sean un poquito mejores.
Y entonces yo me voy contento con eso, ¿no? Entonces esto que pasa con las páginas web, no sé si va a seguir. Ahora tenemos por delante un cambio de gobierno, un cambio muy grande aparentemente, a partir de las últimas elecciones. Entonces yo no sé qué va a pasar con eso, pero sé que eso que yo fui haciendo un poquito mejoró las cosas. Entonces si me tengo que ir, me voy contento, ¿sí? Y si el proyecto llega hasta acá, terminamos bien con ese proyecto. Entonces me parece que yo esa recomendación les haría a todos, que traten de, digamos, en lo que hagan, comprometerse, que tenga sentido para ustedes, sea lo que sea, ¿no? Pero el sentido que tenga para ustedes y que sientan que lo que están haciendo agrega valor. Eso también es lo que va a hacer que eso dure. ¿No? Porque lo que no agrega valor no dura, se termina, dura un tiempo y después se pasa. Si agrega valor, permanece en el tiempo porque para otros también es valioso. Bueno, Mariano, Este muchas es el gracias. mensaje de amor. Muchas gracias. La verdad Bueno, que impecable lo tuyo. bueno, me Bueno, alegro mucho y nada, cualquier duda, cualquier consulta, Mariano Nu 2023 en Instagram, y cualquier cosa que se quieran contactar, bienvenidos. ¿Sí? bueno, Mariano, gracias Muchísimas gracias. y gracias a todos los que estuvieron Bueno, presentes. Chao, chao. saludos y muchas gracias para todos.